Hola a todos, bienvenido a un mundo donde los mitos respiran, las energías nos rodean y las entidades, buenas y malignas, caminan entre sombras. Aquí, cada historia abre un portal a lo desconocido. Prepárate, esto es misterio verificado. Hay ríos en Japón donde los niños aún no juegan solos. No por la fuerza de la corriente, ni por la profundidad del agua, sino por algo que, según los relatos transmitidos durante siglos, habita bajo la superficie. Un ser antiguo, astuto e impredecible, capaz de proteger un pueblo entero o de arrastrar a una persona hasta el fondo del río sin dejar rastro. Ese ser es conocido como el Kappa. El Kappa es una de las entidades más antiguas y complejas de la mitología japonesa. Su nombre aparece en textos, ilustraciones y relatos orales desde hace más de 1000 años. A diferencia de otros seres mitológicos que permanecen en el ámbito de la fantasía, el Kappa forma parte activa del folclore cotidiano. Advertencias, normas sociales, rituales y hasta refranes fueron moldeados por su presencia. Esto plantea una pregunta clave desde el inicio. ¿Por qué una criatura supuestamente ficticia ha tenido tanta influencia real en la vida de las personas? Las descripciones del Kappa se repiten con una precisión inquietante. Se lo representa como un ser humanoide de baja estatura, con piel verdosa o azulada, manos y pies palmeados, un caparazón similar al de una tortuga y un rostro que mezcla rasgos humanos con un pico animal. Sin embargo, su característica más extraña se encuentra en la cabeza, una cavidad circular llena de agua. Según la tradición, esa agua es la fuente de su fuerza vital. Si se derrama, el Kappa pierde su poder y queda indefenso. Pero más allá de su aspecto físico, lo verdaderamente inquietante es su comportamiento. En algunos relatos, el Kappa es descrito como un espíritu protector de los ríos, lagos y canales. Castiga a quienes contaminan el agua, advierte sobre inundaciones y protege las cosechas al mantener el equilibrio natural. En estas historias, el Kappa actúa casi como un guardián ecológico, una personificación del respeto que el ser humano debe tener por la naturaleza. Sin embargo, existe otra cara del mito, una mucho más oscura. En numerosos relatos antiguos, el Kappa es presentado como un depredador, un ser que atrae a las personas, especialmente a los niños, con juegos, desafíos o promesas inocentes. Una vez cerca del agua, los arrastra al fondo del río. Muchas de estas historias surgieron en regiones donde las muertes por ahogamiento eran frecuentes, pero lo perturbador es la consistencia narrativa. La figura del Kappa siempre está presente como responsable. Algunos textos mencionan que el Kappa extrae del cuerpo humano una entidad espiritual llamada Shirikodama, ubicada simbólicamente en el interior del cuerpo. Desde una perspectiva moderna, esta idea podría interpretarse como una forma mitológica de explicar la muerte súbita, la pérdida de conciencia o el ahogamiento sin signos visibles de violencia. Sin embargo, para las comunidades antiguas no se trataba de metáforas. El Kappa era real, tangible y peligroso. Esta dualidad plantea una contradicción fundamental. ¿Cómo puede una misma entidad ser protectora y asesina? La respuesta que ofrecen muchos estudiosos del folclore japonés es inquietante pero lógica. El Kappa no castiga al azar. Actúa según el comportamiento humano. Protege a quienes respetan el agua y castiga a quienes la desafían. En este sentido, el Kappa no sería ni bueno ni malo, sino un reflejo de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Existe una anécdota tradicional que ilustra esta idea con claridad. Se cuenta que un aldeano logró sobrevivir a un encuentro con un Kappa simplemente inclinándose en señal de respeto. El Kappa, obligado por las normas de cortesía profundamente arraigadas en la cultura japonesa, devolvió la reverencia. Al hacerlo, el agua de su cabeza se derramó y el ser perdió su fuerza. Esta historia se repite en distintas regiones del país, con variaciones mínimas, lo que sugiere un origen común muy antiguo. Este detalle resulta especialmente inquietante. ¿Por qué una criatura supuestamente salvaje respetaría reglas sociales humanas como la cortesía y la reverencia? Algunos investigadores creen que esto refuerza la idea de que el Kappa no es un simple monstruo, sino una entidad inteligente, consciente y regida por normas propias. Otros sugieren que el mito fue diseñado para enseñar a los niños valores como el respeto, la astucia y la obediencia a las reglas comunitarias. Desde un punto de vista antropológico, el Kappa cumple una función clara:
proteger a las personas del peligro real del agua. En épocas donde no existían cercas, señales de advertencia ni sistemas de rescate, los ríos representaban una amenaza constante. Crear una figura temible que habitara en ellos era una forma efectiva de control social. Sin embargo, esta explicación no responde a todas las preguntas. Las representaciones del Kappa se mantuvieron sorprendentemente consistentes a lo largo de los siglos, incluso en regiones aisladas entre sí. Además, existen reportes modernos, ya en los siglos XX y XXI, de personas que aseguran haber visto figuras humanoides salir del agua o moverse cerca de ríos en zonas rurales. Aunque estos testimonios suelen ser descartados rápidamente, su similitud con los relatos antiguos resulta difícil de ignorar. También existe evidencia cultural más concreta. En Japón, todavía se colocan señales con la imagen del Kappa cerca de ríos peligrosos. Existen templos dedicados a estas criaturas, donde se les ofrecen rituales para pedir protección o disculpas por el uso del agua. Incluso algunos museos conservan supuestos restos momificados de Kappa, aunque su autenticidad sea debatida. El hecho de que estas prácticas persistan demuestra que el mito sigue vivo. Entonces, ¿qué es realmente el Kappa? ¿Una advertencia convertida en leyenda? ¿Un espíritu de la naturaleza? ¿O el recuerdo distorsionado de algo que realmente existió? Cuando un mito sobrevive durante más de 1000 años, adaptándose a los cambios sociales y culturales, suele ser porque responde a una necesidad profunda de la humanidad. El Kappa representa la relación ambigua que tenemos con el agua, fuente de vida y al mismo tiempo causa de muerte. Nos da alimento, fertiliza la tierra y permite la existencia de comunidades enteras, pero también puede destruir sin previo aviso. Tal vez el Kappa no sea más que la personificación de esa verdad incómoda. O tal vez no, porque cuando una historia se repite con los mismos detalles durante generaciones, cuando influye en el comportamiento real de las personas y cuando sigue siendo temida incluso en la era moderna, es legítimo preguntarse si estamos ante algo más que una simple invención. Quizás el Kappa no desapareció. Quizás simplemente aprendió a ocultarse mejor. Y ahora la pregunta queda abierta para ti. ¿Crees que el Kappa es solo un mito creado para proteger a las personas del peligro del agua, o una entidad ancestral cuya verdadera naturaleza aún no comprendemos? Suscríbete y déjalo en los comentarios. Tu opinión puede convertirse en el próximo misterio que investiguemos. Porque en Misterio Verificado no solo contamos historias antiguas, exploramos los límites entre la leyenda y mucho más.